es el segundo entre los llamados libros históricos. El primer libro es Josué y este es Jueces, es el segundo libro histórico. Contiene 21 capítulos y 618 versículos. El autor humano usado por Dios para redactar es anónimo, pero los estudiosos están de acuerdo en que el autor debió haber sido Samuel, el último de los jueces y también profeta. No fue profeta y también hacía función sacerdotal. Y Samuel fue el último de los jueces. A manera de introducción rápida, tenemos que ver el trasfondo de este libro para poder estudiarlo y entenderlo. Y la pregunta que nos hacemos en primera instancia es, ¿quiénes eran esos personajes llamados jueces? Bueno, en Éxodo capítulo 18, del 13 al 27, por consejo de su suegro, Moisés nombró unos jueces que tenían que juzgar los pleitos entre una persona u otra o una familia o asuntos así. Pero no es a esa clase de jueces que se refiere estos jueces que se mencionan en este libro. Más bien, estos jueces de lo que trata el libro son conocidos con ese nombre, pero fueron líderes civiles, no vamos a decir militares, pero fueron líderes civiles que en tiempos de crisis levantaron su voz y algo más, dirigieron una confrontación directa contra los enemigos en el momento los oprimían. No fueron necesariamente nombrados por el pueblo para luchar, sino que su valor, su determinación y sobre todo el toque o el llamado de Dios los hicieron actuar en un momento de crisis que la nación los necesitaba. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos jueces fueron? ¿Cuántos jueces fueron? Bueno, se mencionan 13 si contamos a Barak, que estuvo junto con Débora, ¿verdad? Aunque realmente él no fue juez. Lo contamos, serían 13 jueces, entre ellos una sola mujer, que fue Débora. Pero si contamos a Elí, el sumo sacerdote, que aparece en el libro de 1 Samuel, y si contamos a Samuel también, que fue juez, entonces son más. La lista llegaría a 15. Luego contamos a Barak junto con Débora. También es posible que esta lista haya sido representativa. Es decir, que estos son los que el escritor sagrado seleccionó para incluir en su libro. Que hubieron otros jueces de los cuales no se escribió nada. Esto es una suposición, una posibilidad. Lo digo como una posibilidad, no como una afirmación. La mayoría de estos no eran necesariamente un dechado de virtudes. Sansón, por ejemplo, con todo y ser nazareo, es decir, que tenía un voto de consagración a Dios desde su nacimiento, tenía especial debilidad por las mujeres y la Biblia no esconde eso. La Biblia no esconde eso. Y eso fue parte de su triste final. Pero actuaron guiados por Dios para salvar al pueblo del desastre total. Téngase en cuenta que estos jueces no tenían una función espiritual sobre el pueblo, no una función civil, heroica, para salvar al pueblo de la opresión del momento. O sea que si vamos a juzgarlo por sus cualidades,
algunos de ellos, como Sansón y Gedeón, que tuvieron sus debilidades con mujeres. Por ejemplo, Gedeón tuvo muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Y Sansón, sabemos también su debilidad con las mujeres, que la Biblia lo narra y no lo esconde. Ya sabe que no darían para ser pastores, no darían para ser líderes espirituales de la nación, porque ellos no fueron líderes espirituales. Ellos fueron líderes civiles para expulsar al enemigo y liberar al pueblo de la opresión. El tiempo, ya mencioné esto. El tiempo histórico que abarca los jueces es de 350 años. Eso es un número aproximado. Si leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, los jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, según Pablo, fueron 450. Aparentemente, eh, el, eh, Saúl, Pablo, ya que no había rey en Israel, y es una aproximación, es decir, está como redondeando. Los jueces, podemos decir que surgieron de 8 tribus diferentes. Los últimos 2, Elí y Samuel, que no son parte del libro de jueces, sino ya en el libro primero de Samuel, no se mencionan en este libro de jueces. Ellos fueron de la tribu de Leví, los únicos que fueron de la tribu de Leví. En Hebreos 11:32 se mencionan 4 de estos jueces. Se menciona a Gedeón, se menciona a Barak, el que acompañó a Débora, pero sabemos que fue Débora la protagonista del asunto. Por eso lo conté ahorita, porque menciona Sansón y se menciona Nuevo Testamento. El estado moral y espiritual se describe en 2 versículos que pueden ser llamados en Canaán. Para decirlo una frase corta, fácil, el pueblo en Canaán. Aunque Moisés y Josué se lo advirtieron muchas veces, ellos lamentablemente se mezclaron con la ciclo repetitivo que caracterizó su fracaso continuo en aquel periodo. Ese ciclo era, número 1, Israel abandona a Dios y sigue la idolatría de los cananeos. Número 2, Dios disciplina al pueblo permitiendo que un enemigo los oprima. Número 3, Israel clama a Dios por su liberación. Y número 4, Dios responde y levanta jueces que los defienden y echan al enemigo y son liberados. A diferencia de las películas y novelas que terminan con un final feliz, el libro de jueces deja a un pueblo sumido en la misma anarquía y apostasía con que comenzó el libro. Usted lee los últimos capítulos del libro de jueces y usted no va a ver un final feliz, sino peor que cuando comenzó el periodo de los jueces. La enseñanza principal de todo el libro es que abandonar a Dios para seguir nuestros propios caminos trae juicio. O en palabras más breves, la desobediencia trae disciplina.
la desobediencia trae disciplina. En todo el libro de Jueces, eso es lo que se ve. El pueblo desobedece, el pueblo se aparta de Dios, el pueblo se corrompe con las religiones de los cananeos y Dios manda un opresor, es decir, manda un juicio o una disciplina, si usted quiere llamarlo así. Levanta un personaje que aquí se llama juez, pero no que era un juez en un tribunal, sino que juzgó la situación, intervino, peleó por el pueblo o dirigió al pueblo a una confrontación con el enemigo y eso terminó en una liberación en el temporal de ese enemigo. Pero Dios mandó disciplina y juicio cada vez que el pueblo se apartó. El libro de Jueces también nos enseña que Dios es misericordioso ante el arrepentimiento verdadero por parte de su pueblo. Cada vez que alguien se arrepiente y clama a Dios de todo corazón, Dios acude en favor de él, porque Dios, dice la Biblia, es grande en misericordia cuando reconocemos nuestras faltas y nos volvemos a él. El propósito del libro es, sin lugar a dudas, recopilar los hechos del período de los jueces para mostrar la condición social, la condición moral y espiritual que condujeron al pueblo a pedir rey. Y como resultado se estableció la monarquía más adelante en los tiempos del último juez, que fue Samuel. ¿Qué podemos aprender de un libro como este? El escritor William MacDonald, de nuestras asambleas de los hermanos, ya está con el Señor hace unos añitos, escribió lo siguiente: si creemos que cada palabra de Dios es pura y que toda la escritura es útil, entonces se entiende que Jueces contiene temas espirituales y lecciones importantes para cada uno de nosotros. Los opresores ilustran los poderes de este mundo que buscan esclavizar al pueblo de Dios. Los jueces simbolizan los medios por los cuales podemos pelear la batalla espiritual. William MacDonald en su comentario completo de la Biblia. Entrando al punto 2, podemos ver entonces en el capítulo 1 el fracaso del pueblo en Canaán. El capítulo 1 de Jueces resume la conquista de la tierra prometida, haciendo notar el fracaso de Israel al no expulsar totalmente al enemigo. Y ese fracaso preparó el escenario para el período de los jueces, porque esos enemigos que no pudieron expulsar en su totalidad se convirtieron en su mayor desgracia o en su talón de Aquiles. Los versículos 1 al 10 narran las conquistas de la tribu de Judá y de Simeón. Ellos comenzaron bien porque la Biblia dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Fíjese, Dios le entregó a Judá el inicio de la batalla o la guerra. Y Judá invitó a la tribu de Simeón y con su ayuda conquistaron varias ciudades, incluyendo a Jerusalén y a Hebrón, las cuales llegaron a ser importantes en el reino de David. Bueno, consultar a Dios y buscar sus instrucciones, eso es de vital importancia para la vida cristiana que agrada a Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones relevantes que marcarán nuestro presente y además a la futura generación. Es importante consultar a Dios. Y eso fue lo que hizo la tribu de Judá antes de la guerra. Consultó a Dios y Dios dijo que Judá debía ser el primero. Aunque Dios señaló a Judá como la primera tribu que debía subir a pelear, como dijo ahorita, ellos invitaron a Simeón. Eso nos enseña que muchas veces
en nuestra vida cristiana necesitamos la ayuda del otro, la ayuda de los hermanos. La vida cristiana no se vive en soledad. La vida cristiana se vive en comunidad. Los demás hermanos de la iglesia nos ayudan a crecer en la vida espiritual. No hay nada de malo en pedir ayuda, especialmente cuando uno reconoce que la necesita, cuando uno reconoce que solo uno no puede, cuando uno se da cuenta que necesita a los demás para crecer y madurar en la vida espiritual. Bueno, otro que se menciona es Otoniel, que fue uno de los jueces, que conquistó las ciudades de Debir junto a Caleb, y le dio a su hija como esposa. O sea, más adelante, ese mismo Otoniel fue uno de los jueces. Se menciona después la tribu de Benjamín, que entró a Jerusalén, pero fracasó en expulsar a los de bueno, dice 1:10, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aunque fue Judá que conquistó la ciudad de Jerusalén, no se llamaba así al principio, pero ellos no pudieron expulsar a toda esa gente. Fue después Benjamín que habitó la ciudad y tampoco pudo expulsar a todo el mundo y tuvieron que convivir con el enemigo. De Zabulón, Manasés y Efraín también hicieron sus conquistas y se dice que tampoco pudieron expulsar a todos los enemigos. De la tribu de Zabulón, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, también se dice lo mismo. Y a lo más que llegaron algunas tribus fue a imponerle un impuesto o un tributo a sus enemigos, pero no pudieron expulsarlo totalmente. A veces, también los cristianos nos acomodamos a vivir con los enemigos, es decir, con pecados y costumbres que vienen del mundo, no de las enseñanzas de Dios, y perdemos la influencia sobre nuestra propia alma. Israel convivió con el enemigo y perdió su influencia sobre ellos. Y en vez de ellos enseñarles el verdadero camino de Dios, ellos con sus religiones y con su paganismo contaminaron al pueblo de Israel. Bueno, el tercer y último punto es un vistazo general a la condición espiritual en que caracterizó al pueblo en ese periodo. Ya eso es el capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3. Cuando uno lee los relatos, se queda con la sensación de que el pueblo simplemente no pudo expulsar por completo a los cananeos idólatras por la superioridad de ellos en la guerra. Pero el capítulo 2 explica las verdaderas razones por el fracaso de Israel. Fundamentalmente fue porque no obedecieron el mandato de Dios. No se esforzaron para echar al enemigo y Dios se encargó de recordárselo. Lo primero que vemos en el capítulo 2 es que en un lugar que ellos llamaron Boquín hubo un lamento muy profundo. El ángel de Jehová que estuvo con el pueblo desde que salieron de Egipto vino a ellos, a ese lugar, que luego ellos lo llamaron Boquín, porque significa lo que lloran, y ahí el pueblo lloró amargamente. Como Dios le había dicho, Dios les recordó que había cumplido su pacto de traerlos a Canaán, pero que ellos no habían obedecido su voz, pues no expulsaron a los cananeos. Entonces leemos, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando oyeron esa sentencia de parte de Dios, todo el pueblo lloró a gritos. Y por eso fue que le pusieron a ese lugar Boquín, que significa los que lloran. Y dice entonces el texto, por tanto,
Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificio a Jehová. Ya que no expulsaron a los pueblos paganos de Canaán, Dios los dejaría para hacer su propio castigo y su propia desgracia. También vemos en el capítulo 2 una breve descripción del periodo de los jueces. Breve, pero ahí está. Los versículos 11 hasta el final nos dan un resumen de la época de los jueces antes de entrar a los relatos particulares de ellos. Mire, número 1, el pueblo se contaminó con los dioses paganos, de sus vecinos y abandonaron al Dios verdadero. Número 2, la ira de Dios trajo juicio, entregándolos en manos de sus enemigos. Número 3, aún en medio del juicio, en su misericordia, Dios levantaba jueces que los salvaban temporalmente de sus enemigos. Y número 4, lamentablemente, ellos volvían a lo mismo, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse más aún que sus padres. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué sentencia más triste nos da el autor del libro de Jueces? Esa obstinación de parte de ellos hacía que la ira de Dios volviera a encenderse. Y en su soberanía, Dios determinó que no expulsaría a aquellos pueblos. Siempre quedaban algunos para hacer un azote para el pueblo. Los versículos 1 al 6 del capítulo 3 dan la lista de los pueblos que Dios dejó para probar, cada uno en su turno. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer al paso en su casa. Entonces, nos viene la pregunta, ¿y por qué hizo Dios eso con su pueblo? Y tenemos respuestas en la misma escritura. Dios lo hizo, número 1, para que la nueva generación aprendiera lo que es la guerra. Acuérdese que la generación que estuvo en el desierto pereció. Y esta es una generación nueva. La Biblia dice que Dios lo hizo para que la nueva generación aprendiera lo que es la guerra. Número 2, Dios lo hizo para probar sus corazones, para ver quiénes estaban dispuestos a mantenerse fieles a Dios en medio de la oscuridad. Y por supuesto, y quiénes no. Y dice el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿acaso no sabe Dios quién le obedecerá y quién no lo hará? Por supuesto, Dios lo sabe. Él conoce los corazones de cada persona. Él no necesita esperar para ver qué va a pasar, cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Pero es la historia la que manifiesta quiénes somos delante de Dios. Es la historia que demuestra quiénes somos delante de Dios. Mantenerse fiel a Dios cuando todo anda bien y nada malo nos afecta directamente, eso es fácil. Cualquiera se porta bien si todo está bien, pero es en la adversidad que probamos si en verdad nuestro corazón ama a Dios y sus mandamientos. Concluyo diciendo que los jueces pueden considerarse un tipo del Señor Jesucristo. Ellos, los jueces, salvaban al pueblo de sus enemigos, pero Cristo nos salva del mayor enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. En Juan, capítulo 10, el mismo Jesucristo dio un sermón sobre el buen pastor y dijo que él era el buen pastor. Y al diablo lo llamó ladrón y salteador. Y entonces vinieron estas palabras. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya Jesús dijo que el ladrón era Satanás. Entonces dijo esta palabra. El ladrón, Satanás, no viene sino para matar, destruir, hurtar, matar y destruir. Pero yo, agrega finalmente, yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los jueces morían y lo que ellos habían logrado se perdía porque el pueblo volvía otra vez a su maldad y a su desobediencia, y entonces Dios levantaba otro enemigo que venía con una opresión. Pero el Señor Jesucristo nos salva para siempre. En este mismo sermón Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Yo no sé usted si es una de las ovejas del Señor. Él es el único que la conoce. Pero si usted oye la voz del buen pastor, que es Cristo, llamándolo a la comunión con Él, y usted entra en su rebaño, Él será su Salvador. Así que esta es una introducción al libro de los jueces y hemos abarcado el capítulo 1 y el capítulo 2. Muchas gracias por escucharme. Que Dios les bendiga a todos.